La campana de la puerta del café sonó suavemente cuando el hombre entró, como lo hacía cada noche. Su abrigo raído, con parches deshilachados y un aroma a frío y abandono, contrastaba con la calidez del lugar. Nadie sabía su nombre, pero todos lo llamaban el viejo de la esquina. Se sentaba siempre en la misma mesa, cerca de la ventana, y pedía lo mismo, un café negro y un panecillo. Cada noche, sin excepción. Y cada noche, deslizaba un billete exacto en la mesa antes de marcharse, con una precisión casi ritualista. El dueño del café, Julián, lo observaba con curiosidad desde la barra. No porque desconfiara de él, sino porque había algo en aquel anciano que lo intrigaba profundamente. A diferencia de otros indigentes que a veces entraban buscando refugio o caridad, este hombre nunca pedía nada extra, nunca molestaba a nadie. Solo se sentaba, bebía su café, mordisqueaba el panecillo y se iba. Pero una noche, todo cambió. El anciano llegó como de costumbre, pero al intentar sacar el billete para pagar, sus manos temblaron y el papel cayó al suelo. Julián se acercó rápidamente para recogerlo y fue entonces cuando vio algo que lo dejó helado. El billete estaba manchado de algo oscuro, pegajoso. No era tinta, no era café derramado, era sangre. El anciano, notando la expresión de Julián, intentó tomar el billete rápidamente, pero el dueño del café se lo impidió con un gesto firme. ¿Está usted bien?, preguntó con una mezcla de preocupación y alarma. El hombre bajó la mirada, como si estuviera debatiéndose entre hablar o marcharse. Finalmente, suspiró y musitó. No es mía. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De quién es, entonces? El anciano no respondió de inmediato. Se limitó a beber un sorbo de su café con una calma perturbadora. Es una larga historia, dijo al fin, con una voz apagada. Pero si me dejas terminar mi café, te la contaré. Julián sintió que el tiempo se detenía. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero sabía que cualquier presión podría hacer que el hombre se cerrara. Asintió lentamente y regresó tras la barra, pero sus ojos nunca dejaron de observar al enigmático visitante. Las agujas del reloj avanzaban con lentitud. Cada sorbo del anciano se sentía como una eternidad. Y entonces, cuando finalmente dejó la taza sobre la mesa y entrelazó sus dedos sobre la madera gastada, Julián supo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. El cafetín mantenía su ritmo habitual mientras la noche avanzaba, pero para Julián el tiempo parecía suspendido. El anciano frente a él acababa de dejar su taza sobre la mesa y lo miraba con unos ojos que, por primera vez, no parecían perdidos en la rutina. Había algo más profundo, una historia enterrada bajo capas de silencio y misterio. No siempre fui un viejo que cena solo, susurró el hombre, con la mirada fija en la superficie de la mesa. Julián se inclinó ligeramente hacia adelante, captando cada palabra con atención. Hace años, continuó el anciano, yo tenía un hijo. El café casi se le cayó de las manos a Julián. Nadie en el barrio sabía nada sobre la vida de aquel hombre, ni su nombre, ni de dónde venía. Y ahora, de pronto, hablaba de un hijo. Éramos inseparables, dijo con una sonrisa triste. Nos encantaba venir aquí cuando este lugar era un poco diferente. El café tenía otro nombre, las mesas eran de otro color, pero el aroma sigue siendo el mismo. Julián miró a su alrededor. Era cierto, su abuelo había fundado aquel café muchos años atrás. Si este hombre lo conocía desde entonces, significaba que su historia con ese lugar se remontaba mucho más atrás de lo que él imaginaba. ¿Y qué le pasó a su hijo?, preguntó en voz baja, con cautela. El anciano guardó silencio durante unos segundos. Sus dedos tamborilearon la mesa con nerviosismo. Desapareció. 2 palabras, un abismo de dolor detrás de ellas. Julián sintió un escalofrío. Algo dentro de él le decía que esta historia no era un relato común de pérdida. Había algo más. Nunca lo encontré, continuó el anciano, con un nudo en la garganta. Lo busqué por todas partes, cada calle, cada rincón de esta ciudad. La policía lo dio por muerto. Me dijeron que tenía que aceptar la realidad, que era solo cuestión de tiempo para que el olvido hiciera su trabajo. Su voz se quebró por un instante. Pero yo no pude olvidar. Julián tragó saliva. Sabía lo que era perder a alguien querido, pero nunca había sentido un vacío tan palpable como el que ese hombre describía. Y entonces, una noche, encontré una pista. El dueño del café sintió que su corazón se aceleraba. Alguien me entregó un sobre con una dirección. Decía que si quería respuestas, debía ir allí. ¿Y fue?, preguntó Julián, sin poder contenerse. El anciano asintió lentamente. Sí, fui. Pero lo que encontré allí, hizo una pausa y respiró hondo. No era lo que esperaba. Julián sintió un nudo en el estómago. El misterio solo se hacía más profundo. ¿Qué encontró?, preguntó, con el pulso acelerado. El anciano levantó la mirada y, con una voz apenas audible, respondió. Una verdad que jamás podré olvidar.
Julián sintió que el aire en el café se volvía más denso. La historia apenas comenzaba, y ya había algo en ella que lo hacía estremecer. La noche se sentía más fría dentro del café. A pesar de que la calefacción funcionaba como siempre, Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El anciano tenía los ojos fijos en un punto lejano, perdido en los recuerdos que parecían atormentarlo. ¿Qué verdad encontró?, preguntó Julián con cautela, sintiendo como la tensión se acumulaba en el aire. El anciano tomó un sorbo de café antes de hablar. Cuando llegué a la dirección del sobre, pensé que al fin iba a recuperar a mi hijo, susurró. Pero lo que vi fue algo que me rompió el alma. Hizo una pausa, y sus manos temblorosas dejaron la taza sobre la mesa. Era un hospital abandonado. Uno de esos que cerraron hace años, donde antes trataban a personas que nadie quería, enfermos mentales, indigentes, aquellos que la sociedad prefiere olvidar. Julián sintió un nudo en el estómago. Las ventanas estaban rotas, el lugar olía a humedad y polvo. Pero había algo extraño. El anciano bajó la voz, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Las luces estaban encendidas. Julián sintió un escalofrío. Caminé por los pasillos oscuros, con el sonido de mis propios pasos retumbando en las paredes. Y entonces lo escuché. ¿Qué escuchó?, preguntó Julián, sintiendo su corazón latir con fuerza. El anciano cerró los ojos por un instante, como si revivir aquel momento fuera demasiado doloroso. Una voz. El café pareció quedarse en completo silencio. Una voz que decía mi nombre. Julián sintió la piel de gallina. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces la volví a escuchar. ¿Papá? El dueño del café sintió como el aire se volvía más denso a su alrededor. Seguí la voz. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Y entonces lo vi. El anciano se detuvo, respirando hondo antes de continuar. Era un cuarto pequeño, con una camilla en el centro. Y ahí, Julián no pudo evitar apoyarse sobre la mesa, ansioso por la respuesta. Había una foto. El silencio se hizo aún más pesado. ¿Una foto?, preguntó Julián, confundido. El anciano asintió. Una foto mía con mi hijo, de cuando tenía 10 años. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién la había dejado ahí?, preguntó, con la voz apenas audible. El anciano bajó la mirada. No lo sé, pero lo que encontré junto a la foto. Su voz se quebró. Era la prueba de que mi hijo aún estaba vivo. Julián sintió que el mundo a su alrededor se detenía. ¿Qué prueba?, el anciano levantó la mirada, y con un hilo de voz respondió. Una carta escrita por él, con fecha de 2 semanas antes. El café entero pareció congelarse en el tiempo. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia apenas comenzaba, y lo que venía a continuación podría cambiarlo todo. El silencio se apoderó del café. Julián sentía que el aire se volvía más denso, como si la revelación del anciano hubiera cambiado la atmósfera del lugar. Una carta. Una prueba de que su hijo aún estaba vivo. El anciano respiró hondo, intentando mantener la compostura. Sus manos temblaban levemente sobre la mesa, y su mirada reflejaba una mezcla de angustia y esperanza. Cuando vi la carta, mi corazón se detuvo. Mis dedos temblaban al tocarla, como si fuera lo más frágil y valioso del mundo. Susurró. Julián apenas podía respirar. Nunca había estado tan absorto en una historia. La abrí con desesperación. El papel estaba arrugado, con manchas de humedad, pero la letra era la de mi hijo. No había duda. El anciano tragó saliva y cerró los ojos por un momento, como si volviera a leerla en su mente. ¿Qué decía?, preguntó Julián, con el corazón latiéndole en la garganta. El anciano abrió los ojos, y con voz entrecortada comenzó a recitar. Papá, sé que nunca dejaste de buscarme. Yo tampoco dejé de pensar en ti. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero sigo aquí. Estoy cerca, más cerca de lo que crees. No puedo decirte dónde estoy, no aún, pero si recibiste esta carta, significa que hay alguien que todavía me recuerda. Hay alguien que quiere que nos reencontremos. No pierdas la esperanza. No dejes de buscarme. Te amo. Las palabras quedaron flotando en el aire, como un eco imposible de ignorar. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se quedó sin palabras. ¿Quién la dejó ahí?, preguntó al fin, en un susurro. El anciano negó con la cabeza. No lo sé. No había nadie en ese hospital abandonado, o al menos eso creí. Julián frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? El anciano respiró hondo. Después de leer la carta, sentí que alguien me observaba. No era solo una sensación. Había alguien allí. Julián tragó saliva. Caminé por el pasillo, tratando de seguir esa presencia, pero cuando llegué a la entrada, el anciano se estremeció. La puerta por la que había entrado estaba cerrada. El dueño del café sintió un nudo en el estómago. Intenté abrirla, pero no cedía. Era como si alguien la hubiera bloqueado por fuera. El anciano apretó los puños sobre la mesa. Y entonces escuché pasos. Julián sintió como su piel se erizaba. Pasos suaves, como si alguien estuviera descalzo, pero no los veía. El anciano respiró hondo antes de continuar. Seguí el sonido,
con el corazón latiéndome en los oídos. Había una puerta entreabierta al final del pasillo, y cuando me acerqué, Julián contuvo el aliento. Vi una sombra moverse dentro. El café entero parecía contener la respiración junto con él. La empujé de golpe, pero el cuarto estaba vacío. Julián parpadeó. ¿Cómo es posible? El anciano negó con la cabeza. No lo sé, pero sobre la pared alguien había escrito algo. Julián sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué decía? El anciano tomó aire antes de responder. Sigue viniendo al café. Él también lo hará. Un escalofrío recorrió la espalda de Julián. ¿Eso estaba escrito en la pared? El anciano asintió lentamente, con la misma letra de la carta. El dueño del café sintió que algo dentro de él se revolvía. ¿Eso significa que su hijo? El anciano lo interrumpió con una mirada intensa. Significa que él ha estado aquí. Julián sintió que la historia daba un giro inesperado. De repente, el anciano ya no era solo un hombre de la calle. Había algo más profundo, más oscuro detrás de su historia. Desde entonces, vengo cada noche. No sé si algún día lo encontraré. Pero si esta es la única forma de que él sepa que sigo aquí, entonces seguiré viniendo. El silencio se hizo pesado. Julián sintió que su perspectiva sobre aquel hombre había cambiado por completo. ¿Y nunca ha visto ninguna otra señal? El anciano bajó la mirada. ¿Hasta hoy? No. Julián frunció el ceño. ¿Hasta hoy? El anciano levantó la vista lentamente. Hoy, cuando llegué al café, encontré algo sobre mi mesa. Julián sintió que el aire se volvía irrespirable. ¿Qué encontró? El anciano metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño papel arrugado. Lo dejó sobre la mesa y lo deslizó hacia Julián. El dueño del café lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Había solo 2 palabras escritas en él. Gracias, papá. El café entero pareció congelarse en el tiempo. Julián levantó la mirada hacia el anciano, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Él estuvo aquí, esta noche. Julián sintió que su mundo daba un vuelco. La historia no solo era real, aún no había terminado. El café se encontraba en completo silencio. Cada rincón del lugar parecía contener la respiración, como si las paredes mismas fueran testigos de lo que acababa de suceder. El anciano tenía la mirada clavada en el pequeño papel con esas 2 palabras que lo cambiaban todo. Gracias, papá. Julián sintió un nudo en la garganta. ¿Estás seguro de que nadie más dejó este papel aquí? Preguntó con voz temblorosa. El anciano asintió lentamente. Llegué al café como siempre, tomé asiento en esta misma mesa y ahí estaba. Julián miró a su alrededor, sintiendo que el aire se volvía más denso. Era como si en cualquier momento alguien fuera a salir de entre las sombras. ¿Podría haber sido un cliente? ¿Alguien que lo conoce y quiso jugarle una broma? El anciano negó con la cabeza. No creo. La letra es idéntica a la de la carta que encontré en el hospital. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso significaría que su hijo. El anciano lo interrumpió con un susurro. Eso significa que él ha estado aquí, esta noche. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una tensión casi insoportable. Julián tragó saliva. ¿Qué cree que significa esto? El anciano miró fijamente el papel, como si tratara de encontrarle un significado más profundo a esas 2 palabras. Creo que él quiere que sepa que está bien, que aún está cerca. Julián sintió que su mente se llenaba de preguntas. ¿Y si él realmente lo ha estado observando todo este tiempo? ¿Y si quiere acercarse pero tiene miedo? El anciano dejó escapar un suspiro tembloroso. Si eso es cierto, entonces debo seguir viniendo. Julián se quedó en silencio. La historia del anciano le había llegado más de lo que jamás habría imaginado. Al principio, lo había visto solo como un vagabundo más, alguien que entraba a su café cada noche sin mayor propósito que comer una sopa caliente. Pero ahora todo tenía otro significado. Julián miró alrededor del café con otros ojos. ¿Cree que su hijo puede estar aquí ahora? El anciano lo miró con seriedad. No lo sé, pero si lo está, quiero que sepa que sigo esperándolo. Julián sintió que un pensamiento cruzaba su mente de manera fugaz, pero que poco a poco tomaba más fuerza. Señor, si su hijo realmente ha estado viniendo al café, podríamos encontrarlo. El anciano lo miró con un destello de esperanza en los ojos. ¿Cómo? Julián tomó aire y apoyó las manos sobre la mesa. Podemos revisar las cámaras de seguridad. El anciano se quedó en silencio por un momento. ¿Tienen cámaras aquí? Julián asintió. Sí, en la entrada y en varios puntos de café. Si su hijo dejó ese papel esta noche, podríamos haberlo captado en video. Los ojos del anciano se iluminaron. ¿Podría mostrármelo? Julián dudó por un instante. Algo dentro de él le decía que esto era más que una simple búsqueda. Algo en la historia del anciano le hacía sentir que estaban a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que imaginaban. Pero aún así, asintió. Vamos a la oficina. El anciano se levantó lentamente, con una mezcla de nerviosismo y emoción reflejada en su rostro. Julián lo guió hasta la parte trasera del café, donde se encontraba su pequeña oficina con la computadora conectada al sistema de seguridad. El anciano se quedó de pie junto a la puerta mientras Julián encendía la pantalla y retrocedía la grabación. Bien, veamos qué encontramos. Las imágenes comenzaron a avanzar en la pantalla, mostrando el café en su habitual calma nocturna. Aquí está cuando usted llegó, dijo Julián, señalando la pantalla. Veamos qué sucede después. El anciano miraba con atención,
con las manos temblorosas sobre el respaldo de la silla de Julián. Las grabaciones avanzaban. Se veían algunos clientes entrar y salir, el personal atendiendo, el anciano sentado en su mesa de siempre. Todo parecía normal. Hasta que... Espera, susurró Julián. El anciano contuvo el aliento. En la pantalla, las imágenes mostraban cómo, en un momento en que nadie parecía estar mirando, una figura delgada y encapuchada se acercaba lentamente a la mesa del anciano. Julián y el anciano se inclinaron hacia la pantalla. ¿Quién es?, preguntó el anciano con la voz quebrada. La figura se movía con cautela, como si no quisiera ser visto. Se acercó a la mesa del anciano, dejó algo sobre ella, y luego se alejó rápidamente, desapareciendo por la puerta sin que nadie notara su presencia. Julián pausó la grabación y se quedó mirando la pantalla con el corazón latiéndole con fuerza. Dios mío. El anciano tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Puedes acercar la imagen? Julián intentó hacer zoom en la grabación, pero la imagen se distorsionaba. Sin embargo, algo era claro. La persona en el video parecía joven, y aunque llevaba la capucha puesta, había algo familiar en su postura, en la manera en que se movía. «Es él», susurró el anciano con voz temblorosa. «Tiene que ser él». Julián sintió un escalofrío. «¿Qué hacemos ahora?» El anciano miró fijamente la pantalla, como si tratara de absorber cada detalle de la imagen. «Voy a seguir viniendo. No importa cuánto tiempo tome. Tengo que encontrarlo». Julián sintió un nudo en la garganta. «No estará solo en esto. Lo ayudaremos». El anciano lo miró con gratitud. Pero en el fondo, ambos sabían que algo más grande estaba por suceder, y que aquella historia aún no había llegado a su desenlace. El café estaba en completo silencio. La imagen pausada de la pantalla mostraba la figura encapuchada que, sin que nadie lo notara, había dejado el papel en la mesa del anciano. Las manos de Julián temblaban sobre el teclado. «Esto es real», susurró. El anciano, con los ojos llenos de lágrimas, apoyó una mano sobre el respaldo de la silla. «Es él», murmuró. «Mi hijo sigue vivo». Julián tragó saliva. La tensión en la habitación era casi insoportable. «Si esto es cierto, significa que ha estado cerca todo este tiempo», dijo, sin apartar la vista de la pantalla. El anciano se llevó una mano al pecho, como si su corazón no pudiera soportar el torrente de emociones. «¿Podemos hacer algo para encontrarlo?» Julián asintió lentamente. «Podemos revisar más grabaciones. Quizás haya venido antes. Tal vez podamos ver su rostro». El anciano cerró los ojos por un momento, intentando controlar sus emociones. «Hagámoslo». Julián comenzó a retroceder en las grabaciones. Minuto a minuto, día tras día. Y entonces lo encontraron. Varias noches antes, en una grabación borrosa pero reveladora, la misma figura encapuchada aparecía de nuevo. Esta vez, no dejaba ninguna nota. Se limitaba a quedarse de pie afuera del café, observando por la ventana. El anciano sintió un escalofrío. «Dios mío». Julián rebobinó más. Otra noche, otra vez la misma escena. La silueta del joven se veía a lo lejos, siempre observando desde afuera, escondido en las sombras. El anciano se llevó una mano a la boca. «Ha estado aquí, ha estado viéndome todo este tiempo». Julián se pasó la mano por el cabello, tratando de procesar la situación. Esto significa que tiene miedo de acercarse. Algo lo está deteniendo. El anciano respiró hondo, intentando encontrar sentido a todo. ¿Pero qué? ¿Por qué no entra? Julián miró la pantalla fijamente. Tal vez piensa que usted no lo perdonará. El anciano sintió que el alma se le desgarraba. «Pero es mi hijo. ¿Cómo podría no perdonarlo?» Julián apoyó una mano en su hombro. «Lo sabemos, pero él no. Él ha estado solo durante años. Quizás piensa que no merece volver». El anciano se dejó caer en la silla. «Tengo que hacer algo. Tengo que mostrarle que estoy aquí para él». Julián pensó por un momento y chasqueó los dedos. «Tengo una idea». El anciano levantó la mirada. «¿Cuál?» Julián se levantó y sacó su teléfono. «Vamos a dejarle un mensaje». El anciano frunció el ceño. «¿Un mensaje?» Julián asintió. Si él ha estado viniendo todas las noches, entonces hay una posibilidad de que vuelva. Así que vamos a dejarle algo en la mesa, algo que le haga saber que usted lo espera». Los ojos del anciano se iluminaron con una chispa de esperanza. «¿Pero qué le digo?» Julián tomó una hoja de papel y un bolígrafo y lo puso frente al anciano. «Dígale lo que siente». El anciano miró el papel por un momento, con el corazón latiéndole en el pecho. Y entonces, con manos temblorosas, comenzó a escribir. «Hijo mío, si lees esto, quiero que sepas que te he estado esperando. No importa lo que haya pasado. No importa cuánto tiempo haya transcurrido. Aquí siempre habrá un lugar para ti. Si tienes miedo de entrar, quiero que sepas que mis brazos estarán abiertos cuando estés listo. Solo quiero verte, aunque sea de lejos. Con amor, papá». Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras doblaba la nota y la dejaba sobre la mesa. «Ahora solo queda esperar», susurró Julián. La noche final. Las horas pasaron. El anciano se quedó en su mesa, con la mirada perdida en la puerta del café. Cada vez que alguien entraba, su corazón se aceleraba, solo para desilusionarse segundos después. Julián lo miraba desde la barra, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Hasta que el anciano se tensó. Afuera, en la acera oscura, una figura encapuchada se detuvo.
Era él. El aire pareció volverse denso. La figura no se movía. Solo miraba hacia adentro, con la capucha cubriéndole el rostro. El anciano sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Por favor, entra, susurró. Pero el joven no se movió. Entonces, algo cambió. Sus ojos bajaron hacia la mesa. Vio la nota. Se quedó inmóvil. Luego, dio un paso adelante. El anciano sintió que el corazón le iba a estallar. El joven avanzó lentamente. Cruzó la puerta. Cada paso resonaba en el café. El anciano se puso de pie, con las manos temblorosas. El joven llegó hasta la mesa. Miró la nota. Y entonces, finalmente, se quitó la capucha. El anciano dejó escapar un sollozo ahogado. ¿Eres tú? El joven tenía lágrimas en los ojos. Papá. El anciano sintió que su mundo se detenía. Y sin pensarlo 2 veces, lo abrazó. El café entero quedó en silencio. Julián sintió que algo dentro de él se quebraba al ver la escena. Después de años de distancia, de noches llenas de soledad y preguntas sin respuesta, padre e hijo finalmente estaban juntos de nuevo. El anciano susurró entre lágrimas. No vuelvas a irte. El joven se aferró a él con fuerza. Nunca más.